No solo en el entorno principal del Virreinato del Perú se produjeron rebeliones indígenas anteriores a los libertadores, como las expuestas en el anterior vídeo. Por mencionar los ejemplos más significativos, digamos que más al sur, alejados del centro neurálgico del Virreinato del Perú, una vasta área sin conquistar se convirtió en otro foco de resistencia contra los conquistadores, en los llamados valles calchaquíes, al norte de la actual Argentina, más o menos, debido sobre todo a las encomiendas y tributos sobre los indígenas que desembocaron en tres guerras, una en 1562 liderada por el cacique Tolombón Juan Calchaquí, una segunda desde 1630 hasta 1643, encabezada por el cacique Juan Chelemín, y el asesinato, la deportación y erradicación de los indígenas para arrebatarles sus tierras y la condena a muerte del propio Chelemín, y una tercera guerra iniciada en 1658 ante la negativa indígena de trabajar para las encomiendas, que fue encabezada por un español llamado Pedro Bohórquez, que engañó a los españoles prestándose como pacificador y logrando así ser nombrado teniente de gobernador y capitán general, cargo desde el cual levantó en rebelión a los indígenas contra los españoles, hasta que en 1665 fueron dispersados estos indígenas hasta quedar los valles prácticamente vacíos. También desde el año 1553 se sucedieron levantamientos mapuches, encabezados por Lautaro y Pelantaru, y más rebeliones mapuche fueron ocurriendo desde 1655 hasta el año 1766. Otras revueltas fueron los alzamientos de los Taironas entre 1571 y 1575, la insurrección de los indios Quimbayas en 1577 en el valle del río Cauca, también las guerras protagonizadas por los chimilas, tupés y guajiros en la audiencia de Bogotá, o la rebelión de tribus guaraníes encabezada por Oberá alrededor del año 1579. En 1632 se forma una guerra fronteriza contra distintos pueblos del Chaco, en la que participaron los olongastas, los capayanes y los carcanos o diaguitas. A mediados del siglo XVII se levanta el cacique Andrés Zampati en el Bajo Urubamba, y más tarde se rebelan los mismos indígenas liderados por Mangoré y Siquirincho. En el año 1712 hubo un levantamiento de los nativos de la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Desde 1727 se sucedieron guerras contra los chiriguanos en la audiencia de Charcas, acaudillados por Aruma, y más alzamientos chiriguanos en 1778 y 1799. En 1730 ocurre una insurrección popular en Oropesa, Cochabamba, dirigida por el mestizo Alejo Calatayud. En 1750 los monarcas de España firmaron el Tratado de Permuta, por el que España renunciaba al territorio ocupado por 7 pueblos guaraníes de las reducciones jesuitas y recibía a cambio la colonia del Sacramento. El convenio entregaba a Portugal parte de la región colonizada por los jesuitas en el Paraná y el Uruguay, con sus estancias y vaquerías. Los jesuitas acataron la decisión real y dispusieron que los guaraníes abandonaran la región. Esta orden tan cruel puso en pie de guerra a los caciques indígenas, que indignados porque los misioneros se sometían al convenio, se rebelaron contra ellos, tomaron a varios de ellos como rehenes y los arrastraron a la lucha armada. En el año 1781 se produjo un levantamiento en la ciudad de Oruro, y ese mismo año hubo participación indígena encabezada por Ambrosio Pizco en el movimiento de los comuneros del Socorro en Nueva Granada. Decíamos en el vídeo anterior que Inglaterra permanecía atenta a las rebeliones en el virreinato. Tanto así que varios años antes de la aparición de Juan Santos Atahualpa, alumno predilecto de los jesuitas, se estaba gestando en Londres, en el año 1711, un plan para separar las provincias españolas de América de las provincias españolas de Europa. Según algunas fuentes, como por ejemplo el doctor Julio Carlos González, dicho plan consistía en separar territorios, idiomas y personas para debilitar los virreinatos y dominar los negocios sin una ocupación ostensible del territorio, y ejercer el poder sin exhibirse, induciendo al enemigo a destruirse por sí solo.
El citado plan marcaba como base fundamental la conquista y control básico de Buenos Aires, base de operaciones y enclave financiero futuro para el dominio de América del Sur. El objetivo de la separación consistía en frenar la producción minera en el Perú y en el Alto Perú, la actual Bolivia, por falta de suministro de carne vacuna que provenía de Buenos Aires y Montevideo, y por falta de yerba mate para depurar las toxinas que la actividad minera produce en el organismo de los trabajadores de estos yacimientos. Hierba proveniente sobre todo del actual territorio del Paraguay, donde siglos atrás fue popularizada y distribuida por toda América por los jesuitas, desde sus reducciones esclavistas guaraníes. España utilizaba el Pacífico, Monterrey, el Callao y Perú como base, porque la piratería británica controlaba el Atlántico, y la moneda española era la onza castellana de plata del Potosí, como intercambio con China, Japón, Filipinas, la India, donde regía también la moneda de plata. Tras ser aplacados los levantamientos populares expuestos, surgen intentos de rebelión que se caracterizaron por no lograr el respaldo popular, puesto que la nueva estrategia provenía de las capas altas de la sociedad colonial, la misma que explotaba a los indígenas, y con un componente que fue la base fundamental del posterior surgimiento de las repúblicas en que se dividieron los virreinatos, la masonería. Aunque desde fuentes de la propia masonería se afirma que junto a los cabecillas rebeldes mencionados en el anterior vídeo, había también masones, algo que no hemos podido comprobar. Lo cierto es que en Jamaica, a mediados de siglo, se había fundado la primera logia más allá del sur de la Nueva España, y desde aquella isla hay constancia de la implicación de dicha masonería en los procesos secesionistas. Fueron masones quienes primero intentaron desestabilizar el virreinato mediante intentos de rebelión como el movimiento Huarochirí en 1782 y la conspiración del Cusco de José Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde en 1805, ambos masones que fueron reducidos por las tropas del virreinato, al igual que en otras 6 ocasiones en los años siguientes. Pero, a la par con estos levantamientos y rebeliones en los virreinatos, el personaje clave y fundamental de todos estos procesos emancipadores venía fraguando, a la vez, paso a paso, la estrategia que, tras varios años de lucha, culminó con la división en repúblicas de los virreinatos hispanos. El venezolano Francisco de Miranda. Miranda, hijo de inmigrantes canarios, fue un militar del ejército español que viajó por Europa, impregnándose de aquellos aires revolucionarios de entonces que cambiaron la geopolítica mundial, a causa de la lucha de intereses entre la facción anglo-veneciana que fundó en Londres la masonería especulativa, como herramienta para atraer adeptos, para contrarrestar la acción de las órdenes religiosas y de caballería del otro bando, el tradicional católico, que bajo disfraz religioso representaba el poder de familias papales del Imperio Romano y sus posteriores divisiones, bando este último que, por ser quien permitía la designación de reyes, tenía poder sobre la corona española, que junto a la Inquisición católica y las órdenes religiosas manejaban los designios de los territorios conquistados en América del Sur. Miranda, con estancias y contactos en Londres, donde fundó la logia Caballeros Racionales, bajo el auspicio de la Gran Logia de Inglaterra, vivió in situ la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, codeándose así con los personajes más importantes e influyentes de ambos procesos. Las relaciones y contactos de Francisco de Miranda con Londres fueron notorios, pero ¿fue genuina su iniciativa? ¿Fue un títere manejado por el poder anglo-veneciano? ¿Le fue inculcada la idea desde las logias que por entonces captaban adeptos con ansias de cambios políticos y sociales? ¿O directamente fue Miranda un agente al servicio de Gran Bretaña, que, dicho sea de paso, sentía admiración por los jesuitas, 300 de los cuales, 300 jesuitas, figuraron en las mismísimas filas revolucionarias del propio Miranda?
Lo cierto es que a su logia, que después se multiplicó por todo el territorio de América del Sur, acudían hombres dispuestos a combatir al español, entre ellos futuros próceres como O'Higgins, San Martín o el propio Simón Bolívar. Es necesario mencionar el papel de la corona española, el que venía desempeñando con sus decisiones mientras a miles de kilómetros se sucedían los acontecimientos. Porque si bien es comprensible la instauración del virreinato de Nueva Granada por parte de Felipe V en 1717 y sus posteriores reinstauraciones, con el fin de menguar la lejanía de tan vasto territorio como el del inicial virreinato del Perú, la siguiente división con el virreinato del Mar del Plata, en 1776-77, por parte de Carlos III y de su ministro, el conde de Aranda, un masón de los tantos que rodeaban al Borbón, algo contradictorio porque Carlos III se caracterizó por perseguirlo, al igual que también se empeñó en restarle poder a la Iglesia Católica. Esta decisión es vista desde la perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido, como decisiones que al final acabaron beneficiando, y de qué manera, a los intereses anglo-venecianos, a los intereses de Londres. Una vez aplacadas las numerosas rebeliones populares de origen indígena y criollo, y la posterior entrada en escena de la masonería y de sus revueltas, los acontecimientos adquieren un cariz bien diferente a hasta ahora expuesto. Al entrar en escena, tropas bien organizadas y equipadas desde el norte del virreinato por parte de Simón Bolívar y por el sur de la mano del general San Martín, apoyadas por navíos británicos desde la costa, con el objetivo de acorralar el centro neurálgico del poder español, que veremos en la siguiente entrega.